Vamos a hablar ahora de la medida que comenzó a regir a partir de hoy, en la cual todos los argentinos residentes en nuestro país que vuelvan a nuestro país no tendrán que hacer cuarentena siempre y cuando tengan las 2 vacunas contra el COVID y un PCR negativo. Así es, empiezan las flexibilizaciones que había anunciado esta misma semana, el lunes, el gobierno con su nuevo jefe de gabinete, Juan Mansur, y que a partir de hoy los primeros viajeros que aterrizan hoy, porque se publicó hoy la normativa en el boletín oficial, ya no van a tener que hacer esta cuarentena, que igual tiene algunos requisitos. Son 14 días previos, el esquema completo, primera y segunda dosis, claro, antes de aterrizar en el país, así que hay que hacer todo el cálculo de cuándo te diste la vacuna para poder volver y no tener que hacer esa cuarentena. Si llegaste al país te van a hacer cuarentena. Tenés que hacer cuarentena igual. ¿Quién te controlará? Es otro asunto, ¿no? Pero eso depende de las provincias que también tienen que adherir a esta normativa y en principio han adherido la mayoría porque justamente lo que quieren es, bueno, ir terminando con las cuarentenas que se han visto hasta ahora. Otros de los requisitos, por ejemplo, tienen que venir igual con el test PCR en origen, 72 horas antes de partir desde el país en el que están antes de venir para la Argentina, test de antígenos aquí en la Argentina al regresar y entre el 5.º y el 7.º día también tienen que hacer de nuevo una prueba PCR ya para ratificar o no si son negativos. Mientras tanto, atención, durante 10 días las personas que lleguen tienen que tratar de evitar el contacto igual con otras personas, no ir a eventos masivos, no hacer festejos de cumpleaños, ir a reuniones de ese estilo. Por supuesto que pueden ir a trabajar, pero con cuidados. Lo que pide en este caso el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud, es extremar los cuidados. Aquellos que no tengan las 2 dosis... No está prohibido, pero extremar los cuidados, ¿no? Así en el comportamiento que tienen una vez que llegan al país. Claro. Vamos a escuchar algunos... Estamos en Ezeiza, claro, porque llegan los primeros viajeros, en este caso, con la nueva normativa, y allí está Leo Maraval. Leo. Estamos en Ezeiza porque llegan los primeros argentinos que, en caso de tener el esquema completo de vacunación, no tienen que hacer cuarentena. Bueno, ustedes recién adelantaban algunos detalles vinculados con el procedimiento que te vamos a contar. 72 horas antes de embarcar tenés que hacer un PCR que hay que presentar en la compañía aérea. Cuando llegás a la Argentina, te hacen el test de antígenos. Hay que tener en cuenta la demora que se genera, por ejemplo, aquí en el aeropuerto de Ezeiza, porque no te dejan salir del aeropuerto hasta no tener el resultado. Por último, entre el 5.º y el 7.º día hay que hacer un nuevo PCR. Todos estos estudios corren por cuenta del pasajero. Por ejemplo, recién hablamos con un pasajero, con un argentino que regresaba de Brasil. En Brasil, en San Pablo, un PCR cuesta aproximadamente $15. Y el test de antígenos que te hacen aquí en Ezeiza, el valor ronda los 2.500 pesos. Como lo adelantaba recién Mariana, si bien no hay que hacer la cuarentena si tenés las 2 vacunas, hay ciertas recomendaciones. Por ejemplo, creo la más importante, recomiendan no usar el transporte público. ¿Qué pasa si no tenés las 2 vacunas? Recién, por ejemplo, un argentino que vivía en Brasil y regresa a la Argentina, Mariana, Claudio, no tenía ni siquiera una vacuna. Con lo cual, esta persona, más allá de hacer los estudios, tiene que hacer el aislamiento preventivo de 7 días. Hablamos justamente con los primeros argentinos que vuelven al país y esto nos decían. Me fui sin saber si iba a tener que hacer cuarentena o no. Leía las noticias, chequeaba si estaba en el boletín oficial. Bueno, finalmente se publicó y no tengo que hacer cuarentena. Te hiciste el PCR 72 horas antes. Me hice el PCR para salir, me lo hice ayer en Brasil, antígenos acá. O sea, estoy más cubierto que nadie. ¿Tenés el esquema completo de vacunación? Sí, hago vacunación. Con lo cual, sos uno de los primeros argentinos que no va a tener que hacer cuarentena. ¿Está contento? Sí, no, igual para salir a trabajar, no, hay que ser responsable y el miércoles y viernes que vamos a hacerme un PCR de nuevo y cargar el sistema, pero nada, eso. ¿Cómo fue el trámite acá cuando llegaste? No, bien rápido, pero bueno, ya quiero llegar a casa, vengo de escala, salí a las 12 de la noche ayer de Recife. ¿Tenés el esquema completo de vacunación? Está el esquema completo de vacunación. Acá me pidieron a lo último las vacunas, el comprobante de las vacunas. Y nada más, en migraciones no me pidieron absolutamente nada.
y Tenés la suerte de ser uno de los primeros argentinos que no hace cuarentena. el día 24. Bien. El día 24, sí. Ahora, entre el quinto y el séptimo día, tenés que hacer otro PCR. Otro PCR y guardármelo, digamos así. Bueno, y el antígeno acá, ¿no? O sea, el antígeno lo hacemos acá.